Hola, hoy estamos en su programa Descubriendo la Literatura. Hoy vamos a hablar brevemente de la obra de Los vecinos mueren en las novelas, del autor Sergio Aguirre, un escritor y psicólogo nacido en el año 1961 en Córdoba, Argentina. Ganó el premio Memoria de los Derechos Humanos por el cuento Los perros. Es un escritor que basó su obra en el gusto personal y el de sus amigos. El libro se trata de la historia de John Blanc, un escritor fracasado, quien cansado de la relación con su esposa, decide mudarse al campo buscando un cambio en su vida, pero a pesar de la distancia, nota que su esposa seguía con su antigua vida, pese a cualquier cambio. En aquel lugar solo habían dos casas, y es cuando él decide visitar a su vecina para presentarse, como era de costumbre hacerlo en su familia. Se trata de una anciana, quien lo invitó a pasar y a sentarse. Ella se presentó con el nombre de Emma Greenwood y le preguntó a John a qué se dedicaba. Él le respondió que era escritor de novelas policíacas, de las cuales la anciana resultó ser aficionada. John le contó que aún no tenía tema para su próxima novela, así que la anciana le propuso contarle una historia real que podía llegar a interesarle. Ella comenzó a contarle que se trataba de una experiencia que ella había vivido con otra mujer durante un viaje en tren en el año 1954. Ella le contó que abordó el tren y al ingresar al vagón quiso abrir las cortinas, pero alguien le susurró pidiéndole que no lo hiciese. Allí se encontraba una muchacha muy asustada, comentó la anciana a John, analizando que la joven del tren, entre sollozos, le había contado que un hombre quería matarla, pero él creía que ella había visto algo perverso que él hizo en su casa. Le comentó la anciana a John. En el momento que la anciana terminó con su relato, le confesó a John que aún se preguntaba por la suerte de aquella muchacha. Luego, la anciana, refiriéndose a John, le hizo la propuesta de escribir su historia, pero él le confesó que no le resultaba muy atractiva. Así que la anciana concluyó que la historia de su próxima novela seguramente sería algo más interesante. A lo que John respondió que ya tenía una idea para escribir una novela que se basaba en la vida que llevaba con su esposa, quien lo engañaba, pero él no la amaba, que la única razón por la que la soportaba era porque esperaba con ansias el día en que ella heredara la fortuna de su padre y él pudiera vivir sin preocupaciones. A lo que agregó refiriéndose a la anciana, que en su novela también estaba la escena en donde él mataba a su anciana vecina y lograba cumplir con su cometido sin testigos. Hasta le narró la forma en que pensaba acabar con la vida de su esposa. En cuanto su padre hubiera muerto, a lo que la anciana se mostró perturbada y quiso terminar con la visita. Sin embargo, él suplicó por otra taza de té. En ese momento, la anciana decide confesarle a John que le había mentido respecto a la historia del tren y se dispuso a contarle la verdadera historia, que comenzaba cuando estaba sentada en la banca de la plaza donde conoció a Robert y se habían enamorado.
Después de un tiempo, Emma estaba cansada de aquel romance a escondidas y de la esposa de Robert, Helen. Así que decidió ir a su casa para enfrentarla y contarle todo. Allí las cosas se complicaron y fue cuando decidió lanzarla contra la bañera y matarla en el baño. Pero tristemente la mucama de la casa vecina lo vio todo por la ventana y Robert se percató. Fue ahí cuando decidieron seguirla hasta la estación de trenes, donde luego de una larga charla entre Emma y la pobre chica asustada en el vagón, ella sin vacilar decidió estrangularla en el vagón en horas de la mañana mientras dormía. Esta historia de la anciana perturba a John, quien comienza a sentir un cosquilleo en sus manos. Y en ese momento la anciana le hace otra terrible confesión, que ella sabía que él estaba ahí para asustarla, pero que ella le había puesto veneno a su té y que moriría irremediablemente. Así que John finalmente muere intentando ingresar a su casa para pedir ayuda. Bueno, querrán saber qué emociones eh, me suscitó la lectura de la obra. A mí me pareció una lectura muy emocionante, pues al principio la anciana parecía una persona buena y desinteresada, pero al contrario John parecía ser un hombre oportunista y calculador. Pero a medida que se sumerge el lector en la historia, es, está un giro inesperado, prediciendo algo de asombro, pues la dulce anciana se convierte en un ser des- despiadado y hasta repulsivo por la forma en que caza, de, eh, en que es capaz de narrar la forma en que asesinó a Julie y su frialdad para reconocer que había puesto veneno en el té de John, al el cual termina matándolo sin más remedio. ¿Cuál fue mi parte favorita de la novela? Me llamó mucho la atención la parte en que John reconoce que es un escritor fracasado y que solo vivía con Annie, su esposa, por interés. Me gustó mucho porque revela de una u otra forma las innumerables máscaras que los seres humanos podemos llegar a ponernos para alcanzar nuestro propio bienestar. Es más, si comparamos la trama de la novela con algunos acontecimientos de la vida cotidiana, podríamos ver muchas de estas actitudes en el diario vivir. Una de ellas es muy tangible cuando procuramos el bienestar de unos pocos pensando por encima de muchos sin importar el daño que esto puede generar a futuro. ¿Qué parte de la historia cambiaría? Eh, Me gustaría cambiar el final. Yo procuraría que Emma pagara por sus crímenes de forma ejemplar y que John fuera sincero con su esposa y en vez de morir se convirtiera en una persona honesta, que busque resarcir sus errores y salir de su mediocridad. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy.
Espero les haya gustado y que tengan un buen día. Gracias.